pagos de Uber, pago de almuerzo, pagos de benzina, que por lo general son egresos para los cuales no tenemos un documento de respaldo, pero que en Chipax sí podemos registrarlos para luego poder conciliarlos con el movimiento bancario que corresponde. Cabe acotar que estos gastos que nosotros generamos en Chipax o creamos en Chipax no tienen ningún peso legal, es simplemente un registro interno para que luego ustedes puedan pues conciliar con los movimientos del banco que le corresponden y puedan llevar un control de sus egresos en este sentido, para los cuales no tenemos boleto factura. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cargar egresos a Chipax, gastos en este caso? Vamos a tomar el ejemplo de una rendición. Nosotros pasamos cierta cantidad de dinero a uno de nuestros empleados y luego nuestros empleados nos traen boletas o recibos de las rendiciones o lo que ellos hicieron con ese dinero. Entonces, podemos decir, por ejemplo, el pago de un almuerzo. Nos están trayendo la rendición de ese pago de ese almuerzo. ¿Cómo lo registramos en Chipax? Vamos a ver el ejemplo con una rendición. Para crear un gasto dentro del módulo de gastos, nos vamos a ir acá al más. Vamos a hacer clic en agregar registro y acá Chipax nos pide cierta información de ese gasto para poder registrarlo. Acá nosotros tenemos algo muy importante que son los tipos de documento. Por lo general, cuando ustedes ingresan por primera vez a Chipax, los tipos de documento predefinidos, digamos que tenemos son boletas, invoice o recibo. Pero acá nosotros podemos crear más tipos de documento. Por ejemplo, los finiquitos. Los finiquitos son un gasto y podemos tener ese tipo de documento acá en Chipax. O, por ejemplo, cuando tenemos pagos de intereses, también los podemos tener acá dentro del módulo de gastos en Chipax. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear más tipos de documentos que se nos puedan desplegar acá cuando estemos creando un gasto? Pues nos vamos a ir al módulo de ajustes, tipos de documento, y acá entonces vamos a poder crear todos los tipos de documento que nosotros queramos tener disponibles para clasificar o para distinguir, digamos, nuestros gastos desde el módulo de gastos. Acá, para agregar un tipo de documento, hacemos clic en agregar registro y yo voy a agregar acá, por ejemplo, finiquito. Esto puede ser un tipo de gasto. Ingresar, guardar. Y ahora, cuando yo me vaya de nuevo a mi módulo de gastos, voy a refrescar la página acá. Y vaya entonces a agregar registro para crear un gasto, vamos a tener la opción de finiquito acá. Entonces, desde ajustes, tipo de documentos, van a poder crear distintos tipos de gastos. En este caso, volvemos al ejemplo de la rendición de un almuerzo. Bueno, nos trajeron la boletita del almuerzo, era un almuerzo por 25,000 pesos chilenos en este caso. Acá también podemos seleccionar la moneda y si se fijan acá, Chipax nos permite crear gastos en dólares. ¿Para qué puede servir esto? Por ejemplo, cuando tenemos tarjetas de crédito en dólares y pagamos boletas de servicios de fuera que nos cobran en dólares en la tarjeta y eso no pasa por el servicio de impuestos internos, entonces no tenemos documento de respaldo. Pero si tenemos los invoices para estos gastos, esos invoices nosotros los podemos cargar de manera acá en el módulo de gastos en Chipax. Acá vamos a seleccionar la fecha del gasto, yo le voy a poner la fecha de hoy. El responsable, en este caso sería el nombre del empleado, que es el responsable de la rendición. Yo me voy a colocar mi nombre acá. Y el número de documento no es obligatorio. Los campos que son obligatorios llenar acá son todos los que tengan este asterisco. Son los que tenemos que llenar sí o sí. Entonces acá yo voy a poner, por ejemplo, puede ser el nombre del restaurante. Poner nombre del restaurante. Y acá en la descripción vamos a poner pago de almuerzo. Tip súper importante acá, número 1 para los gastos. Que podamos estandarizar un poco nuestras descripciones y los nombres de los responsables de las rendiciones. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando nosotros queramos ver, por ejemplo, todas las rendiciones de Joanny Díaz, nosotros vamos a poder filtrar tal cual como nosotros escribimos acá el nombre del empleado, o vamos a poder filtrar, por ejemplo, todos los pagos de almuerzo. Entonces, en ese sentido, es súper importante quizás ser un poquito cuidadoso cuando colocamos el responsable o cuando colocamos la descripción para que luego sea más fácil filtrar la información. Acá, ustedes tienen de manera opcional, no es obligatorio, que puedan cargar algún tipo de, puede ser una captura de pantalla del pago del Uber o la boleta o el recibo, y pueden cargar esa imagen acá también en Chipax.
Y acá les recomiendo siempre que clasifiquen de una vez el documento. Recordando un poquito, en Chipax tenemos dos tareas principales y una es la conciliación bancaria y la otra es la clasificación, que es la que nos permite a nosotros poder distinguir nuestros costos, nuestros gastos y nuestros ingresos, construyendo nuestro plan de cuentas, que posteriormente lo vamos a ver en el resultado operacional. Entonces, ¿qué pasa? Acá yo les recomiendo que siempre clasifiquen de una vez el gasto para que no tengan que reclasificarlo luego. Entonces acá yo puedo elegir la cuenta a la cual pertenece este gasto. Y acá yo tengo, por ejemplo, una cuentita que se llama gastos, rendiciones, empleados. La selecciono, guardo y ya quedó listo entonces mi gasto acá para poder conciliarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero hacer esto uno a uno, sino que yo tengo muchísimos gastos de este tipo? Por ejemplo, hay clientes que tenemos que tienen muchos pagos de benzina, entonces tienen muchos gastos de este tipo. ¿Cómo podemos crear quizás estos gastos de manera masiva? Pues podemos hacer clic acá, agregar registro, y acá tenemos este botoncito que dice cargar en forma masiva. Cuando yo hago clic acá en cargar en forma masiva, puedo hacer clic acá en descargar planilla. Chipax me va a descargar un Excel, que ya se los voy a mostrar, es este que tengo acá. Y acá, básicamente, lo que me va a pedir esta planilla son los mismos datos que ya yo llené cuando estaba cargando el gasto uno a uno. Lo que vamos a hacer es que por cada fila vamos a cargar un gasto. ¿Y cuáles son los datos que me pide esta planillita? Me va a pedir la fecha del gasto, los datos de la clasificación de ese gasto, el periodo en el cual quiero ver reflejado el gasto, la cuenta, y estas cuentas que se despliegan acá vienen de mi plan de cuentas, la línea de negocio, el responsable, el tipo de documento, el proveedor, todos los datos que yo puedo llenar uno a uno cuando estoy cargando los gastos uno a uno. Entonces, una vez que yo tengo mi planillita lista con todos los datos de los gastos que quiero cargar de manera masiva en Chipax, yo la guardo, me devuelvo a Chipax, hago clic en adjuntar. Vamos a ver acá. Vamos a recargar la pantalla. Vamos a ver, puede ser mi internet. Dame un segundito. Vamos a cargar acá de manera masiva. A ver, les pido disculpas, puede ser que allí mi internet no esté tan bueno. Bueno, vamos a seguir con la explicación igual. Acá cuando yo hago clic en adjuntar, Chipax me va a pedir que seleccione el documento, yo voy a hacer clic en guardar y van a quedar entonces enlistados acá todos esos gastos y van a estar listos para conciliar. Nos van a quedar los gastos listos para conciliar y allí, si es que Chipax encuentra alguna sugerencia de conciliación, nos las va a hacer a través del rayito. ¿Por qué les comentaba inicialmente que era importante que estandarizáramos un poco tanto la descripción como los nombres quizás de los responsables de estos gastos? Porque luego nosotros tenemos acá la lupita para poder filtrar cuando queramos encontrar algún tipo de gasto en particular. Seguramente ustedes van a tener muchísimos gastos, entonces acá ustedes pueden filtrar por, quiero ver, por ejemplo, solamente los gastos de abril o solamente los gastos de febrero. O puedo filtrar por la descripción de pago de almuerzo y Chipax me va a mostrar todos los gastos que tienen que ver con pago de almuerzo o todos los gastos que tengan a Joanny Díaz como responsable. Entonces allí ese tip súper importante que puedan estandarizar un poco para que sea luego más fácil filtrar este tipo de gastos. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? La van dejando en el chat. Por ahora no hay ninguna pregunta yo, pero siéntanse libres, chicos, de dejar todas las preguntas que vayan teniendo aquí en el chat. Perfecto. Entonces, vamos a seguir avanzando. Un tip acá, vamos entonces a ver otra manera de crear los gastos.
quizás para ustedes es mucho más fácil que cuando están conciliando tener la posibilidad de, bueno, tengo un cargo en la cuenta corriente por 25,000 pesos y ya yo sé que esos 25,000 pesos corresponden a un pago de almuerzo, a un pago de benzina, a un pago de Uber. Puedo crear el gasto directamente allí para no tener que venir al módulo de gasto, crear el gasto y luego devolverme al banco, buscar el movimiento y conciliarlo. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Desde el banco, me voy a ir acá, todas las cuentas corrientes. Esperar que me cargue allí. Yo aprovechando que te está cargando ahí, tenemos una pregunta de Boris que dice, ¿Sí? ¿cómo clasificaría una persona que va a trabajar por un día de prueba y no sigue más? Y esta cuando nos dices, Boris, que clasificarías a una persona, ¿es porque le pagaste solamente el día y ya está? Veamos qué nos dice Boris. Sí. Perfecto, Boris. En ese caso, puedes crear un gasto por el pago de la persona de ese día y le puedes poner boleta o recibo. De hecho, puedes ponerle recibo o incluso puedes ponerle el tipo de documento finiquito y creas el gasto en la descripción le pones justamente el día que fue a trabajar esa persona y con eso puedes conciliar el pago que le hiciste. No sé si con esto aclaro tu duda, Boris. Cualquier cosita allí te voy leyendo en el chat. Perfecto. Super. Laura nos pregunta que si quiero un reporte mensual de mis gastos, ¿existe algún reporte automático? Ya, perfecto. En este caso va a depender, Laura, por ejemplo, si tú quieres ver acá en Chipax, si te lo voy a mostrar, vamos a responder tu pregunta antes de pasar al tip de cómo se crean los gastos. Acá tú tienes la opción de poder exportar un Excel con todos los gastos que tengas creados en Chipax. Y dentro de este archivo que viene ya con toda la información, vas a poder filtrar por fecha, vas a poder filtrar por todos los datos de los gastos que están disponibles para filtrar. Y ahí vas a tener tu reporte con todos los gastos que tengas registrados en la plataforma. No sé si con esto respondemos, Laura, y ahí cualquier cosita igual te estoy leyendo. Ahí está todo bien. Dale, Joa, no hay más preguntas, así que avanza. Vamos entonces. Bien, les comentaba que tenemos la posibilidad de crear los gastos directamente desde el banco. Por ejemplo, yo voy viendo acá mis cargos y yo me topo con este carguito acá de 5,820 y digo, bueno, esto puede ser el pago de un Uber. Yo puedo hacer clic acá en la flechita, en la palabra conciliar, agregar egreso y acá están todos los tipos de egresos que yo puedo crear. Entonces, desde acá yo puedo crear un gasto, puedo crear un registro de impuestos, puedo crear una remuneración, que ya las vamos a ver más adelante. Podemos crear una boletita de honorario o incluso el documento de Previred. Entonces acá, si yo hago clic en gasto, me van a salir los mismos campos que ya vimos para poder vaciar toda la información del gasto. Clasificamos nuestro gasto, lo vamos a hacer. Por ejemplo, esto es una boletita, responsable Giovanni Díaz, y vamos a poner acá Uber. Y vamos a poner acá, por ejemplo, pago de viaje al aeropuerto. Bien barato el viaje al aeropuerto en 5,820. Acá, entonces, ¿qué hacemos? Voy a clasificar acá mi gasto de una vez. Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Rendiciones. Guardar. Y ya automáticamente nos va a quedar conciliado este movimiento del banco contra el gasto de Uber que acabamos de crear. Esto es un tip que les va a servir a ustedes si es que quieren conciliar un poco más rápido. Antes de entrar entonces a lo que es el tema de las rendiciones, ¿tenemos alguna otra pregunta sobre los gastos? Sí, tenemos una pregunta de María Alicia. Pregunta, ¿qué recomiendan cuando uno usa Rindegastos para poder conciliar con Chipax? ¿Debo subir cada uno de los gastos para identificar en el pago o cómo sugieren hacerlo más práctico? Perfecto, María Alicia. Acá nosotros tú puedes crear, por ejemplo, y es súper buena tu pregunta porque podemos hacerlo de la siguiente manera. Todo va a depender de qué tan detallada tú quieras ver la información. Si, por ejemplo, tú quieres tener en Chipax el detalle de cada uno de los gastos y a qué corresponde cada uno de los gastos de las rendiciones de tus empleados, pues en ese caso puedes tener la opción de que los cargues de manera masiva, como lo vimos con la planillita, o que los vayas cargando uno a uno. Pero también nosotros podemos crear un solo gasto
por el monto total de esas rendiciones. Es decir, en el banco puedes tener muchísimos cargos que corresponden a rendiciones de 50, 25, 100 mil pesos y tomar entonces todos esos movimientos bancarios y conciliarlos con un solo gasto que sea un gasto de pagos de almuerzo del mes, y eso nos dio un total de 500 mil pesos y eso lo conciliamos contra todos los movimientos bancarios que sean la suma de esos gastos. Entonces va a depender de qué tan detallada quieras ver la información en Chipax. Puedes cargarlos de manera masiva con la planillita o puedes hacer un solo gasto y asociarle todos los movimientos bancarios. Buenísimo. Perfecto. Entonces, si ya no tenemos más preguntas acá, vamos a pasar lo que es al módulo de remuneraciones. Y acá es importante que, si tienen alguna integración con algún software de recursos humanos como Book o Talana, se saltan todos los pasos que voy a mencionar a continuación porque esa información, toda la información de las remuneraciones que esté en Book o Talana, se va a sincronizar automáticamente con Chipax y ustedes van a tener los registros listos para conciliar. En caso de que no tengan integración con Book o con Talana, entonces sí vamos a tener que cargar mes a mes las remuneraciones de nuestros empleados en Chipax para poder conciliar tanto lo que es el monto líquido que transferimos al empleado como todos los conceptos que corresponden a Previrep, que son el pago de las imposiciones, las leyes sociales. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos que hacer dos pasos previos antes de poder cargar una remuneración en Chipax. Lo primero es que tenemos que asegurarnos de que nuestros trabajadores existan en Chipax y tener configurada el desglose de mi remuneración, es decir, cuáles son los ítems que yo considero dentro de la remuneración de mis empleados. Para hacer estas dos cosas, nos vamos a ir al módulo de ajustes, empleados y liquidaciones. Acá, ¿qué va a pasar? Acá tenemos ya una serie de empleados creados y lo que vamos a hacer para crear un nuevo empleado es hacer clic acá, agregar registros, colocamos el nombre, el apellido y el root del empleado. Y también podemos colocar el correo. Yo les recomiendo que siempre coloquen el correo. ¿Por qué? Porque luego cuando estemos llenando la liquidación, la remuneración, vamos a poder cargar el adjunto de esa remuneración y van a poder enviársela por correo directo al empleado desde acá, desde Chipax. Entonces, por ahí ya quizás se saltan un paso de tener que enviarle la liquidación al empleado porque lo podemos hacer desde Chipax en el mismo momento que estemos cargando las remuneraciones. Y acá entonces seleccionamos si es un empleado activo. Llenamos todos los datos del empleado, hacemos clic en guardar y nos va a quedar entonces el empleado acá creado. ¿Qué pasa si ustedes me dicen, Joanny, es que tengo muchos empleados, va a significar mucho tiempo para mí cargarlo uno a uno? Si son más de 50 empleados, lo podemos gestionar con nuestro equipo de soporte. Pueden escribir por el chat de soporte y por allí los vamos a ayudar a cargar a estos empleados de manera masiva. Entonces, por allí, paso 1, listo, ya existen mis empleados en Chipax. Ahora tengo que definir cuáles son los ítems que yo considero dentro de mi liquidación, dentro de mis remuneraciones. Y para eso, entonces, tenemos acá esta pestañita, que es el ítems liquidaciones. Y acá, por lo general, va a venir así, como que no está activo el costo empresa, la primera vez que vayan a cargar remuneraciones en Chipax. Para activar el costo empresa, hacemos clic acá en sí. ¿Y qué es el costo empresa? No es más que el costo real que tiene el empleado para la empresa. Porque si bien el empleado recibe un monto líquido todos los meses, aparte hay una serie de imposiciones, de leyes sociales, de obligaciones que igual se pagan y que igual constituyen un costo para la empresa. Entonces, ¿qué es importante considerar aquí? Chipax por defecto les va a traer un listado acá de ítems para las liquidaciones. AFP, anticipo, bono de transporte, cualquier otro tipo de bono, seguro de cesantía, líquido a recibir, que es importante que siempre esté, porque acá es donde vamos a poner el monto de lo que recibe de manera líquida el empleado, seguro de invalidez. Si yo quiero editar o eliminar cualquiera de estos ítems, lo puedo hacer. La idea es que ustedes puedan configurar estos ítems de liquidación tal cual que como ustedes tienen desglosadas hoy día las remuneraciones de sus empleados. ¿Cómo yo puedo agregar acá un ítem? Hago aquí, acá lo agrego, escribo el nombre, voy a poner, por ejemplo, acá bono de alimentación, por ejemplo, y este bono de alimentación va dentro del líquido y ya les voy a explicar por qué pongo la palabra líquido. Acá
tienen la opción de poder seleccionar si este ítem corresponde a un aporte patronal o es un campo obligatorio que sí o sí vamos a tener que llenar al momento de cargar la remuneración. Aporte patronal en Chipax no es más que una distinción de poder diferenciar cuáles son los ítems que son aporte de la empresa, directamente desde el aporte patronal. Entonces, acá simplemente pueden marcar el check y es simplemente informativo. Acá yo le voy a poner que esto es aporte patronal, que esto va a ser obligatorio y voy a hacer clic en guardar. Y allí va a quedar este ítem cargado a los ítems que yo considero dentro de la remuneración. Importante acá, todos los ítems que contengan la palabra impuesto, Chipax los va a considerar como que no los va a sumar dentro de la remuneración porque ya vienen en el F29. La retención de impuesto única del trabajador viene en el F29. Así que ese ítem Chipax lo toma directo del F29 que viene del Servicio de Impuestos Internos. Todos los ítems que contengan la palabra anticipo o contengan la palabra líquido se van a sumar al total del líquido a recibir por el empleado. Y el resto de los ítems que no contengan la palabra ni impuesto, ni anticipo, ni líquido, se van a contabilizar en el monto que pagamos a Previred. Vamos a ver esto más detallado desde la remuneración para que se pueda entender un poquito mejor. Ya tengo los empleados cargados, ya tengo los ítems de liquidación definidos. Entonces, ahora yo me voy al módulo de remuneraciones nuevamente y para cargar una remuneración, yo hago clic acá en el más y tal cual como los gastos, lleno todos los datos y los montos correspondientes. Acá puedo poner el periodo de la remuneración, acá puedo poner el nombre del empleado y este listado se va a desglosar. ¿Por qué? Porque son los empleados que ya cargué previamente en el módulo de ajustes. Y acá todos los campos que tengan el asterisco son campos obligatorios. Empiezo a llenar todos los montos que corresponden a cada ítem. AFP, anticipo si es que corresponde, bono de alimentación líquido que fue el que acabamos de crear, bono de transporte, seguro de cesantía, FONASA, seguro de invalidez, mutual y el líquido a recibir, que es súper importante que lo coloquemos siempre acá. ¿Cuánto va a ser el líquido a recibir del empleado? Y acá podemos adjuntar el recibo de la liquidación. Podemos adjuntar acá la liquidación de sueldo para que posteriormente, cuando les enviemos el correo desde Chipax, les llegue con su liquidación adjunta. Y acá en la parte de abajo vamos a clasificar tal cual como clasificamos en los gastos. Vamos a poder editar acá el periodo de clasificación, seleccionamos la línea de negocio y acá tenemos una cuentita, en este caso yo tengo una cuentita acá que se llama sueldos. Vamos a clasificar los registros allí en esa cuentita de sueldos. Y hacemos clic en guardar. Digamos que yo no quiero cargarlos uno a uno, sino que yo quiero cargar mis liquidaciones mis remuneraciones de manera masiva. ¿Cómo lo hago? Tenemos igualmente acá este botoncito que dice cargar en forma masiva. Descargamos la plantilla y es esta plantilla que está acá. Muy parecida a la de los gastos, obviamente esto tiene más columnas porque tiene más datos y por cada fila vamos a llenar la remuneración de un empleado. Me pide el periodo, me pide la cuenta, línea de negocio, acá están ya todos los empleados que previamente ya yo cargué en Chipax y acá entonces empezamos a llenar todos los montos correspondientes a la liquidación de nuestros empleados. Una vez que yo lleno entonces toda esta planillita con los datos correspondientes, me vengo a Chipax, la adjunto y la guardo. ¿Y qué va a pasar? Van a quedar todas las remuneraciones así, tal cual como se ven acá, listas para cargar. Entonces, ¿qué me muestra Chipax acá? Me muestra las iniciales del empleado con el periodo de la remuneración, la clasificación, el nombre del empleado, acá, y súper importante acá, Chipax me está mostrando dos columnas. Una con el costo empresa y una con el monto líquido a recibir. ¿De dónde Chipax hace esta diferencia entre lo que es el costo empresa y el monto líquido a recibir? Lo vamos a ver acá. Siempre que yo coloque el cursor encima de este monto, Chipax me va a mostrar el desglose de la remuneración. Vamos a verlo acá, que lo vamos a ver un poquito más detallado. Esta es la liquidación o la remuneración de Juan Pérez. Acá están todo lo que se pagó por
ítem de liquidación a Juan Pérez. Pero resulta que acá tenemos un ítem que dice bono líquido. Y acá entonces tenemos que el líquido a recibir fue de 550.000. Aparte tiene un bono que se va a sumar al líquido por 15.000. Chipax toma este monto y ese es el total de mi líquido a recibir acá que me está mostrando Chipax. Y acá me dice que incluye anticipos o extras. Y acá entonces, ¿qué me está mostrando? El costo empresa, que es la suma de todos los ítems de mi remuneración. Acá veo el total del costo empresa y eso es lo que me está mostrando Chipax acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Joa, tenemos algunas preguntas en el... Paula nos pregunta, mi empresa tiene PUC, ¿cómo se asocia a Chipax? ¿Es automático o se solicita? Perfecto. Para poder cargar o asociar Book a Chipax, lo hacemos desde el módulo de acá. Ajustes, integraciones. Y acá vas a poder conectar Book con Chipax. Te pide una serie de datos que puedes sacar de tu cuenta de Book. Tenemos un artículo con el paso a paso de cómo se conecta Book con Chipax y se hace de manera automática. Y Book se van a cargar las remuneraciones del periodo en curso y del periodo anterior. Van a venir directamente desde Chipax y ya de ahí en adelante, todos los meses, van a llegar solitas las remuneraciones desde Book a Chipax. Ahí igual y nos puede ayudar por el chat dejándote el artículo donde puedes ver cómo conectar Book con Chipax. Es súper sencillo, pero para que puedas ver dónde tienes que sacar los datos de tu cuenta de Book. Buenísimo. Ahí ya te voy a pasar a el chat el enlace, Pau. Después, Juliana pregunta, si hay algún trabajador que pide un préstamo y se van descontando cuotas en las liquidaciones, ¿se puede crear el ítem préstamo de liquidaciones? Perfecto. El tema de los préstamos a los empleados o a los trabajadores, Juliana, es un poquito extenso. Entonces, para no quedarnos solamente en ese punto el día de hoy, lo vamos a tomar para contactarte y agendamos una asesoría solamente para ver ese tema de los préstamos de los trabajadores. Es fácil de hacer en Chipax, pero es un poquito más largo, entonces allí lo podemos ver aparte para poder ayudarte. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas? A ver. Sí. Después, Andreina pregunta, si por ejemplo a un empleado se le pagó de más por error y él hace la devolución a la cuenta, ¿cómo puedo conciliarlo? Ya, perfecto. En ese caso, en el caso de la devolución, o sea, se le pagó por error, vas a tener un pago superior a lo que dice el monto líquido acá a recibir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa conciliación, Andreina? Vas a tener un cargo en tu cuenta corriente, por ejemplo, por 580.000 que le pagaste de más a Juan Pérez, y luego vas a tener un ingreso, porque lo devolvió, vas a tener un ingreso por 15.000 pesos. Entonces, en ese caso, vamos a seguir conciliando los 580.000 con la remuneración y los 15.000 que entraron de regreso, vamos a vincular movimientos bancarios. ¿Dónde está la opción de vincular movimientos bancarios? Acá. Me voy a ir al banco y, por ejemplo, vamos a tomar acá la opción. Me voy al movimiento bancario. Por ejemplo, voy a buscar acá, aquí, por ejemplo. Ya, yo le pagué a mi empleado, le pagué 845.000 pesos, pero resulta que yo solamente le tenía que pasar 800 y luego él me devolvió los 45 y ahora tengo un abono en mi cuenta corriente por esos 45.000. Entonces, en ese caso, yo lo que tengo que hacer es que me voy a ir acá, voy a seguir conciliando el pago de los 800.000 de la remuneración, lo voy a conciliar con la remuneración de mi empleado, en la palabrita conciliar, busco la remuneración acá y la concilio, y el monto que queda, por ejemplo, voy a seleccionar esta, y el monto que queda, que me tiene un saldo aquí por conciliar, voy a vincular movimientos bancarios y voy a buscar en devoluciones de dinero el abono por este saldo pendiente. Y ahí te va a quedar conciliado. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta para poder seguir con las remuneraciones? Laura pregunta si se pueden cerrar los meses y no modificar los periodos cerrados.
Cuando te refieres a modificar los meses, ¿qué dato específicamente quieres modificar o qué quieres modificar, Laura? No quiero modificar. Se pueden cerrar los meses y no modificar los periodos cerrados. Bueno, creo que te refieres a que una vez que ya conciliaste y que cargaste las remuneraciones, si se puede cerrar el periodo y que no se puede ingresar más a gastos. En Chipax todo lo podemos editar siempre y cuando tengamos el grupo, las atribuciones o los permisos para hacerlo. Por ejemplo, cuando nos equivocamos en alguna conciliación, podemos modificar la conciliación o cuando nos equivocamos en algún dato, podemos desconciliar y modificar los datos. Entonces, va a depender de la persona que tenga acceso al módulo de gasto o al módulo de remuneraciones para poder modificar o no los datos. Siempre se va a poder modificar, siempre y cuando el usuario que ingresa a Chipax tenga los permisos para hacerlo. Buenísimo. Entonces, allí, continuando un poquito, vamos ahora con lo que es PreviRed. ¿Por qué? Porque una vez que yo cargo acá, pero no hay opción de cerrar por periodo contable, no. Recordemos que Chipax es un poco más financiero y en este caso lo que hacemos es cargar un poco la operación diaria de la empresa y los reportes que nos dan son netamente de la operación financiera de la empresa. Entonces, en este caso no tenemos como cierres contables. Eso, Laura. Perfecto. Vamos a continuar entonces en honor al tiempo los puntitos que nos van faltando. Acá ya yo tengo listo poder conciliar mis remuneraciones, el monto líquido de los empleados. Ahora, ¿qué pasa con PreviRed? Para yo poder conciliar PreviRed y todo lo que es el pago de las imposiciones, de las leyes sociales, yo me voy a ir acá a la pestañita que tengo acá arriba, PreviRed, y acá yo puedo cargar ese documento de PreviRed y puedo decirle a Chipax cuánto yo pagué de PreviRed en total este mes, por ejemplo. Vamos a cargar el PreviRed de abril para poder hacer el ejercicio. Aquí yo hago clic en el más. Tengo acá el periodo del libro de remuneraciones. En este caso yo voy a cargar abril. Y acá voy a poner cuánto pagué yo de PreviRed en abril. Voy a hacer simplemente un ejemplo. Vamos a suponer que yo pagué este monto de PreviRed en abril. Acá yo puedo adjuntar el documento de PreviRed. Y acá, entonces, voy a tener el periodo de clasificación, en este caso es el PreviRed de abril, la línea de negocio, y acá yo voy a clasificar mi monto en la cuenta PreviRed. Y acá, entonces, yo tengo listo el registro para poder conciliarlo. Acá yo tengo ya listo para poder conciliar contra el cargo que tengo en mi cuenta corriente por el pago que yo hice de las imposiciones de todos mis empleados. Ahora, ¿cómo se ve PreviRed en el resultado operacional? Vamos a ver ahora el resultado operacional. Acá, en mis costos, yo voy a tener el total de mis sueldos, en este caso estamos viendo abril, el total de mis sueldos, el total que tengo en las remuneraciones, pero acá la remuneración incluye todo. No solamente el líquido a recibir, incluye el costo empresa también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a ver las remuneraciones en el resultado operacional, estoy viendo los montos completos, todo lo que corresponde a ese periodo. Acá lo voy a ver. Acá está. Acá está considerando todo el costo empresa, incluyendo el costo empresa, no solamente el líquido a recibir. ¿Qué va a pasar entonces con el PreviRed en el resultado operacional? Siempre va a aparecer en cero. Pero si yo quiero ver el detalle, yo hago clic acá y voy a poder ver. Este fue el monto que pagué en PreviRed en abril, pero está bien que tenga un monto asignado en cero. ¿Por qué? Porque si no, estoy duplicando información. Porque voy a tener que pagar 491,000 en PreviRed, pero también tengo ese monto dentro de las remuneraciones. Entonces, siempre la cuentita va a estar en cero. ¿Qué pasa cuando no está en cero? Cuando no está en cero, quiere decir que Chipax encontró una diferencia entre lo que yo dije que pagué de PreviRed y la suma de todo el costo empresa de mis empleados. Entonces, eso también les va a servir como para poder ratificar y verificar que las remuneraciones están bien cargadas y que corresponden con el monto de lo pagado en PreviRed. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá con PreviRed? ¿Con la carga de las remuneraciones? ¿No? Por ahora no hay ninguna pregunta. Listo.
Vamos a seguir entonces, vamos a ir ya cerrando con lo que es el módulo de honorarios e impuestos. Estos dos módulos que están acá se alimentan directamente del servicio de impuestos internos, así como nuestro registro de compras, así como el registro de venta, se alimentan directamente desde allá. Todas las boletas, y en este caso me voy a ir acá a honorarios, todas las boletas de honorarios y todas las boletas a tercero que vengan del servicio de impuestos internos o que estén en el servicio de impuestos internos, las vamos a ver acá en Chipax. Entonces, acá incluimos hace poco un filtro donde yo voy a poder filtrar mis boletas de honorario por estado. El mismo estado que tengan en el servicio de impuestos internos es el mismo estado que van a tener acá en Chipax. Entonces, en este caso, ustedes van a poder filtrar por las boletas que estén vigentes, las boletas que estén anuladas. Si, por ejemplo, quiero ver solamente las boletas que tengo observadas, van a tener acá ese filtro por estado. Y acá están listadas las boletitas para clasificar, porque también las tenemos que clasificar para nuestro resultado operacional. Importante acá que podemos clasificar de manera masiva, en lugar de hacerlo uno a uno en este botoncito, yo le puedo decir a Chipax y a Chipax, voy a seleccionar todas estas boletitas y las quiero poner en la misma cuenta de boletas de honorario. Hago clic acá, clasificar, y acá yo tengo una cuentita que es para los boletas de honorarios. Lo guardo y ya está, ya clasifiqué todas mis boletitas de honorario. ¿Qué pasa si yo quiero crear una boleta de honorario? ¿Puedo crear una boleta de honorario? Sí. Acá en el más, agregar registro, llenan todo, de nuevo, todos los datos que corresponden a la boleta, en este caso monto bruto, monto retenido, el RUT del emisor, el nombre del emisor, clasifican la boletita y ya está listo el registro para conciliar. Lo mismo pasa con las boletas a terceros. También vienen del servicio de impuestos internos, pero también tienen la opción de crearla a mano. Y eso es lo que tenemos dentro del módulo de los honorarios, de las boletas de honorarios. Ahora, ¿qué pasa con los impuestos? Acá va a llegar del servicio de impuestos internos solamente el F29. Es el único que se sincroniza automáticamente con Chipax. Entonces, si yo quiero cargar algún otro tipo de documento de impuestos, por ejemplo, el F30, el F22, el F50, yo lo puedo hacer de manera manual. Puedo agregar registro, el periodo al cual corresponde el impuesto. Acá tenemos el listado de impuestos que podemos cargar y acá colocamos el monto. Y de manera opcional podemos cargar también el archivo para tenerlo en Chipax para poder visualizarlo. Entonces, allí podemos cargar impuestos a mano y acá el F29 podemos también ver el adjunto que ese viene derechito del servicio de impuestos internos. Entonces, eso sería lo que hoy día tenemos dentro de los egresos, lo que es la carga manual o masiva de egresos en Chipax, de gastos, de remuneraciones, de boletas de honorarios, de impuestos. Y la idea es que pues, ustedes puedan hacer un poquito más ágil el uso de Chipax con este webinar. Espero que les haya servido. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra consulta de lo que hemos visto hoy. Hasta ahora no hay ninguna pregunta en el chat. Buenísimo, chicos. Yo me quedo igual unos 5 minutitos más por si alguien tiene una preguntita por ahí en el aire que la quiera hacer. Y bueno, gracias a todos por conectarse. Esperamos que este webinar les haya servido para volverse